A propósito de las recientes denuncias de abuso sexual de menores contra el pastor evangélico Joan Manuel Castillo Ortega, vamos a pasar balance a numerosos casos de religiosos que abusan de menores. Lamentablemente la historia se repite una y otra vez. Pero también vamos a analizar cómo la sociedad dominicana da la impresión de haberse acostumbrado a estos casos, mirándolos con cierta apatía y sin asombro, y eso es muy preocupante. Y nosotros hemos cometido el error de buscar nuestra identidad en un tatuaje, buscar nuestra identidad en arete, buscar nuestra identidad en la moda. Y la moda, papito, mamita, quiero decirte algo, las modas son temporales. Lo que no es temporal es el daño causado a 5 víctimas de abuso sexual que han tomado acciones legales contra Joan Manuel Castillo Ortega, de 44 años, pastor desde hace más de 8 años de la Iglesia Libre en Los Alcarrizos. Debe de pagar por eso, porque hay muchas vidas que la ha dañado. Un maniático, un psicópata, eso no tiene nombre, ese señor es un monstruo. Ese hombre era admiración para mucha gente. Decían, oye, yo quiero ser como ese hombre, como ese pastor, que siempre tiene la cosa de Dios. Pero ya hay varios antecedentes de casos de abuso sexual infantil cometidos por miembros de las iglesias católica y evangélica. Pero, ¿qué pasa con este pecado que las iglesias no han podido erradicar? Lamentablemente estamos al punto de acostumbrarnos a esa situación porque cada vez son más frecuentes. La mayoría del pueblo, desde su ignorancia, se la pasa el día mirando un TikTok y riéndose por unas tonterías. No solamente les sirven para sobrellevar los problemas que tiene la sociedad. Aquí realmente lo que menos importa es si la gente se ensaña o si se molesta. Yo diría a los padres y las madres de los niños y las niñas, cómo se sienten desde su rol como padre, que ellos están a cargo de tener el cuidado y la protección de esos menores. ¿Y qué pasa cuando ocurren estas tragedias? Porque son verdaderas tragedias. En 2003 presentamos un trabajo del sacerdote Domingo Espinal, condenado en 2009 a 15 años de prisión por violar a un menor de 12 años, cuya familia había confiado su custodia al párroco de la Iglesia Inmaculada Concepción en el sector Invi, Carretera Sánchez. Pero el religioso mantuvo sumido durante 4 meses al niño bajo una seducción agravada con dinero y dominio psicológico. Entonces una vez me puso la mano en mi parte íntima. Ahí fue que yo me di cuenta. Después yo intenté rechazarlo un par de días. Duré 3 o 3 días desestándolo. Y entonces, como a mí me entraba mucho el dinero y cosas, yo sentía como que ya no era lo mismo si yo no hacía eso. 2 semanas después de este reportaje, el cura fue arrestado, huyó del país y en su regreso fue apresado nuevamente. Y en un tortuoso proceso donde la misma Iglesia Católica lo protegió, tras varios años de cárcel salió y puso un negocio de internet frecuentado por menores. En 2005, un grupo de sacerdotes y feligreses fueron acusados por 9 menores del hogar La Ciudad de los Niños, San Francisco Javier, en Higüey, de violación sexual y sadomasoquismo. Uno de los investigados, el diácono Rigoberto de Jesús González, falleció en 2006, tras haber sido favorecido con un NOA del lugar. En 2013 mostramos el caso del sacerdote polaco Alberto Gil en Juncalito, Santiago, quien huyó del país y luego se supo que estaba escondido en la casa de sus padres en Polonia. Pero las autoridades de ese país finalmente lo arrestaron y fue condenado a 7 años de prisión por abusos contra 4 menores de edad, 2 polacos y 2 dominicanos. En ese mismo año revelamos uno de los casos de mayor relevancia a nivel mundial, dada la jerarquía del involucrado. Nada más y nada menos que el nuncio apostólico de la Santa Sede en República Dominicana, Joseph Wesolowski, quien era conocido por los lugareños porque violaba a niños y adolescentes en el malecón. ¿Cuántos años tenías? Como 13 años. ¿Cuándo mantienes relaciones con él? Tuvimos relaciones con él por... Él nos prometió ayudarnos. Yo sufro de una enfermedad. Él me dijo que me iba a ayudar con las pastillas. ¿Qué enfermedad?
de epilepsia. ¿Y te ayudó? Sí, varias veces. Este caso del alto jerarca del Vaticano contó con la complicidad de la Iglesia y logró huir del país. Murió en 2015 en unas extrañas y misteriosas circunstancias por un supuesto infarto antes de que fuera enjuiciado por abuso sexual de menores en un proceso que se le seguía en el Vaticano. En 2013, la coordinadora de mujeres del Cibao denunció que el sacerdote Juan Manuel Mota de Jesús, conocido como Padre Johnny, de la Iglesia Catedral de San Pedro en Constanza, había violado a 15 adolescentes. En 2014 se archivó el expediente por alegada falta de pruebas. Sin embargo, 4 años después, en 2017, en un atípico e inusual caso, la Iglesia Católica hizo lo que el sistema judicial no aplicó: sanciones. Fue removido por órdenes de la Santa Sede. En ese mismo año, el cura Elvin Taveras Durán de la parroquia Santa Cecilia en Santo Domingo Este fue condenado a 30 años de prisión por asesinar al monaguillo Fernel Carrión Sabiñón, asestándole un golpe con un martillo en la cabeza y luego perforándole el cuerpo repetidas veces con un cuchillo de cocina, porque supuestamente lo chantajeaba. El padre Elvin me conoce y me mató a mi niño. Ay, mi hijo. Me lo sacó del mundo, mi hijo, comenzando a vivir. En 2018, el padre Fray Miguel Florenzano Ulloa fue acusado de haber violado a un menor de 16 años que estudiaba en el Colegio Agustiniano de La Vega, donde laboraba el cura. Él me esforzó violentamente, me tapó de la boca así, y me agarró de las manos mientras me estaba haciendo todo. En 2019, el cura fue condenado a 10 años de prisión. En 2022 le impusieron prisión preventiva al pastor José Luis Santana Vidal, de 52 años, acusado de abusar sexualmente de una menor de 12 en una iglesia del sector Villa María. También hace 3 años fuimos a Jarabacoa, La Vega, donde conversamos con los familiares que encontraron un video de su nieto menor de 8 años de edad siendo masturbado por Adam Eric Pepper y Tracy Lynn Pepper, una pareja de canadienses que residían en Jarabacoa en condición de misioneros cristianos. Ese niño nos dijo a nosotras, a su mamá, a su tía y a mí: mamá, ¿y ahora qué yo soy? Digo yo: mi amor, ¿cómo que tú eres? Dice: sí, porque ya yo estuve con Tracy, estuve con Adán, yo no sé lo que yo soy. Entonces, ¿cómo te crees que yo puedo ver? ¿Cómo yo veo la cara de Tracy? Yo no puedo. El pastor Pedro Cuello del Rosario fue acusado en el año 2021 de abusar de una adolescente de 16 años desde que ésta tenía 14. Otro líder evangélico, Manuel Valdés, se une al nefasto grupo, pues en 2022 fue condenado a 20 años de prisión por violar sexualmente a un adolescente de 14 años. En 2023 fue sometido Lorenzo Silverio Almonte, pastor de la Iglesia Nueva Vida para Jóvenes en Santiago, por violar a 2 jóvenes de 13 y 17 años. Los casos más recientes involucran al diácono de la Iglesia Católica Cirilo Torres Cruz, de 67 años, arrestado en febrero de este año y enviado este lunes 17 de junio a juicio de fondo por abuso sexual contra un menor de 13 años en Santiago Rodríguez. También está el caso del pastor Johan Castillo, que mencionamos al inicio de este reportaje. Usted decide: o acepta valida la conversación demoníaca, o acepta y valida la conversación celestial que Dios tuvo con usted en el momento de intimidación en su aposento. Casado, con 2 hijas menores de edad y candidato a regidor del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, en las elecciones de febrero pasado. Hasta el momento ha recibido 5 denuncias, pero se estima que hay más de 20 víctimas de abuso sexual y la madre de una de las menores abusadas no duda que sigan apareciendo más. Ayer yo conocí un caso que yo no conocía, de una chica de 20 y pico de años, que él a sus 13 años de ella ya lo obligó a hacerle sexo oral. Establece que el pasado 14 de junio denunció al pastor Johan Castillo luego de que su hija de 17 años le revelara que él le tocaba sus partes íntimas en los pasillos de la iglesia cuando ésta apenas tenía 13 años.
En el mismo momento mi hija me dijo que mis sobrinas habían sido también tocadas por él y que una amiguita de ella también. Una de estas menores, que actualmente tiene 17 años, declaró en la entrevista forense: un día estaba sola en la iglesia. Entonces había un sótano. Esa fue la primera vez que me tocó. Me entró la mano por el zipper. Pasó como 4 o 5 veces. Había gente, pero arriba. Me tapó la boca. Me estaba forcejeando. Ahí intentó violarme y yo me quité. Después de eso no pasó nada más. Duró desde los 11 hasta los 13 años tocándome. Igualmente, la hermana de esta menor de 13 años declaró que desde los 10 el pastor le ponía la mano en su parte íntima y la obligaba a tocarle el pene. La madre de ambas adolescentes depositó formal denuncia el pasado 4 de junio. El 14 de junio, 8 días después de haber sido arrestado, el tribunal le impuso garantía económica de 50,000 pesos y presentación periódica, pese a que se había solicitado prisión preventiva. Pero esto puede cambiar debido a que al momento de la decisión solo había estas 2 acusaciones. Desde el pasado 13 de junio se unieron 3 denuncias más, incluyendo esta madre de una menor de 12 años que fue abusada a los 8 años de edad. Ella dice ahí que solamente una cosa ella nunca nos había dicho, y era que la perdonáramos, que solamente eso ella se había callado, que la perdonáramos, pero que ese señor en varias ocasiones la tocó a ella y sacaba su miembro para masturbarse. Visiblemente compungida, revela que tras esa impactante y desconcertante declaración de su hija hace 2 meses, acudió a los líderes de la iglesia junto a su esposo, se reunió con ellos y el pastor se limitó a enviar un mensaje pidiéndole perdón y diciéndole que está trabajando su alma afligida. Esa reunión fue un domingo, él siguió predicando, ese domingo él predicó. Luego mi esposo se entera el lunes que él predicó y lo llama a una de sus líderes y le dice: fulano predicó anoche. Indignado ante la frialdad del pastor, el padre hizo esta advertencia a una de las líderes de la iglesia. Dile a él que si no quiere que yo vaya con la policía, bajarlo del púlpito, que no siga predicando. Tú tienes que sanarte. Duró como 2 meses sin predicar y volvió otra vez el jueves y el domingo antes de que lo apresaran a seguir predicando. Y como para que los que sabemos le cogieran pena, subió con su niña a predicar, ese sinvergüenza. Como pueden ver, hay una permisividad que es preocupante. Una cosa es el discurso mediático y el hecho de apañar el caso. Por ejemplo, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica CODUE rechaza estas actitudes de complicidad. Nosotros como líderes no podemos apoyar ninguna cosa inapropiada, tenemos que tramitarlo por los canales correspondientes. Si yo me doy cuenta que una persona dentro de la iglesia abusa al líder de alabanza, líder de lo que sea, violó a una niña, pues tiene que ser judicializado. Al grupo de denunciantes también se sumó una joven de 26 años abusada desde los 13 años de edad. Afirmó que al enterarse de estos casos recientes de menores se motivó a tomar acciones legales. No la había denunciado porque alegadamente pensó que se había transformado con la ayuda del Espíritu Santo. Te había restaurado. Mire, yo tengo debilidades por la niña, no me dejen la niña cerca. Vamos a buscar un psicólogo. Yo no quiero seguir haciendo eso, pero él nunca reconoció lo que él era. Y convencido de que sus pecados iban a ser perdonados por un Dios misericordioso, prosiguió abusando de menores. Él, en su palabra, me dijo: aunque el pecado haya sido rojo como el carmesí, yo lo haré blanco como la blanca lana. Yo te perdono porque no fui a la cruz para juzgarte ni condenarte. O sea, que según esta teoría, Dios le perdona su pecado y castiga a las víctimas que se mantienen confusas, sin apoyo judicial y acusadas de haber permitido los hechos. Sin embargo, víctimas, familiares y especialistas que establecen que al tratarse de líderes religiosos, el impacto emocional es mucho más complejo.
Uno lo amaba con locura a ese hombre. Y hoy en día uno tenga que testificar en contra de él no es fácil para nosotros. No es fácil, porque no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de una persona que decía ser amigo aparte de pastor. Que queda marcado, mire como yo le digo que yo he quedado marcado. Yo digo a Dios, yo no quiero que si yo tengo una hija, pase por cosas así tan incómodas. A ella no le gusta ni saludar. Ella se aisló bastante, demasiado, diría yo. Y todo el que la conoce sabe que es así. Entre las consecuencias del abuso sexual infantil, especialistas señalan trastorno del estrés postraumático, alteraciones en el sueño, del apetito conductuales e irritabilidad elevada. Vamos a tener depresión, vamos a tener inclusive ideas suicidas en muchas víctimas, empiezan a culparse. Porque lo primero que se asegura el depredador sexual es de que la víctima asuma una culpa que no le corresponde, porque tú me provocaste. Yo le dije, no sientas vergüenza, eso no es culpa tuya, eso, el único aquí culpable y enfermo es él. Sin embargo, estas graves secuelas son menospreciadas por familiares y amigos del pastor, que defienden su inocencia e incluso dicen sentirse incrédulos ante las acusaciones. Esto nos tiene sorprendido a nosotros y por eso estamos pidiendo que se investigue bien, porque no veamos ningún comportamiento extraño en él. Dicen un día que fue en el sótano y otro día que fue en el pasillo. Pero claro, ya lo que no saben que no fue un día, fueron varios días y fueron varias niñas, varios lugares. No estamos hablando de un día, no estamos hablando de un caso. Me da impotencia como yo veo gente defendiendo lo indefendible. Pese a que la Iglesia Libre del pastor Joan Castillo no forma parte de las 10.000 iglesias a nivel nacional que conforman el CODUE, la entidad reconoce las negativas consecuencias que tiene la religión, pero expresa su confianza en el ministerio público. Nos molesta cuando alguien que está modelando y habla en nombre del Señor, pues comete todo delito. Estos 13 escándalos que hemos presentado de abuso sexual a menores por parte de religiosos constituyen solo una pequeña muestra de la gravedad de la problemática, no solo a nivel nacional, sino mundial. Solo entre 1950 y 2018, la Iglesia Católica de Estados Unidos recibió denuncias de más de 20.000 menores que afirmaron ser víctimas por parte de unos 7.000 miembros del clero. La gran pregunta es, ¿por qué tantos religiosos cometen estos delitos? No es solamente el tema del líder religioso, es que los depredadores sexuales son personas que no tienen un letrero y van a estar y van a buscar esos espacios donde tengan mayor accesibilidad a la víctima y a víctimas vulnerables, dicho sea de paso. Por eso tú vas a encontrarlos en escuelas, tú los vas a encontrar en iglesias, tú los vas a encontrar como líderes comunitarios. De su lado, las víctimas de Joan Castillo y sus familiares establecen que pese a lo ocurrido seguirán manteniendo su fe, pero también se mantendrán en pie de lucha para que no haya impunidad. Nosotros queremos que él se arrepienta de corazón y que Dios lo restaure, pero que pague con cárcel lo que él hizo, que no quede impune. Este lunes 17 de junio, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste solicitó la fusión de los procesos y la declaratoria de complejidad, dado el considerable número de víctimas de este nuevo caso que no ha conmocionado lo suficiente a la sociedad dominicana, aun cuando el presidente Luis Abinader se pronunció al respecto este lunes. Yo creo que hay que esperar que el Ministerio Público, que está investigando y que creo que está... fue el que informó, pues le dé seguimiento. Es un caso que nosotros lo que tenemos es que esperar y que se haga justicia, sea quien sea. Que se haga justicia, sea quien sea, y más cuando afecta a niños o niñas, que eso para mí es totalmente inaceptable. La calificación jurídica de los hechos atribuidos a Joan Castillo son agresión sexual y violación, con sanciones que no se corresponden con la gravedad de los daños cometidos, aunque legisladores plantean medidas mucho más drásticas. Se debería de extirpar cualquier órgano a ese ciudadano porque está cometiendo, o sea, no pensó. Y ahí entonces no aparecen los defensores de los derechos humanos que viven defendiendo lo indefendible. Pudiera estar de acuerdo con el legislador de no solamente cortarle el miembro,
Quizá en el futuro habría que implementar aquí penas de muerte para algunos casos. Pues aquí tenemos algunas personas presas que yo entiendo que no deben de estar presos, que deben estar en el sepulcro, en el cementerio. Más allá de si las sanciones deben ser extirpación de órganos, castración química o penas de muerte, lo idóneo es que estos hechos no ocurran. Especialistas hacen estas recomendaciones. Lo primero es entender que el abuso sexual puede pasarle a cualquiera y es responsabilidad de todos educar en prevención. Cuando tenemos una relación cercana con nuestros hijos es importante aclarar el tema de que entre un adulto y un niño no hay secretos. Tú siempre puedes contar conmigo, yo siempre te voy a creer a ti. Tu cuerpo es privado, nadie lo puede tocar. Es evidente que gran parte de los abusos cometidos contra menores por líderes de las iglesias católica y evangélica son cubiertos con un manto de impunidad o de muertes de los acusados en extrañas y sospechosas circunstancias. En 1985, el informe Doyle demostró que la arquidiócesis de Boston había gastado $10 millones en encubrir delitos sexuales. Más tarde, en 2022, los periodistas de investigación del Boston Globe revelaron un elaborado sistema institucional de encubrimiento de la Iglesia, que sería dramatizado más tarde en la película estadounidense En Primera Plana, nominada al Oscar. Lamentablemente, esto va más allá de la ficción. Es una cruda realidad. La historia se repite una y otra vez. Religiosos se disfrazan de mansas ovejas para confundirse en el rebaño y pasar desapercibidos, mientras cometen actos detestables, repugnantes, muy distantes a los principios que profesan.